El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a pasar seguido la entrevista que tengo por aquí. Amigos del planeta Tierra, tengo a Juan Carlos Guerra ya en línea. Con él tengo varios temas que desbrozar. Por ejemplo, la trascendencia breve, pero importante, de José Francisco Peña Gómez, mi gran amigo, con el cual tuve unas contradicciones profundas al final de su vida y nos alejamos, pero no deja de verse el impacto de Peña Gómez en la política nacional. Comenzando por ahí, Juan Carlos, y después tengo que Donald Trump quería quitarle el récord de hablar durante más tiempo para un presidente constitucional que tiene Abinader. Vamos a hablar, vamos al enfoque de Peña Gómez en el impacto de la política dominicana. Bueno, Peña Gómez cumplió en el día de ayer 88 años de nacimiento, su aniversario de nacimiento. Peña fue un líder importante de la República Dominicana, incluso dentro de los grandes liderazgos del país, creo que es el único que no pudo ser presidente, o sea, de los liderazgos trascendentes, porque usted tiene, por ejemplo, lo que se denomina los grandes líderes de la República Dominicana en toda su historia. Estamos hablando de Buenaventura Báez, estamos hablando de Santana, estamos hablando de Trujillo, estamos hablando de Lilis, estamos hablando de Bosch, estamos hablando de Balaguer, estamos hablando de Peña Gómez. Y en este Pero sitio, Desiderio Arias tampoco llegó al poder. bueno, es cierto, pero el liderazgo de Desiderio Arias no se puede comparar con el liderazgo de Peña Gómez. Las comparaciones para mí siempre son enojosas porque son otros tiempos. Claro, pero fue de ese tipo de liderazgo el único que no fue presidente, pero también que dejó, a pesar de eso, está en ese Olimpo, lo que quiere decir que Peña fue trascendente. De hecho, uno escucha a mucha gente todavía hoy diciendo, mi líder era Peña Gómez. Peña fue el hombre, el último gran movilizador de gente sin pagarle para que vayan al evento. Yo creo que eso marca también un hito importante en la historia dominicana, esas grandes movilizaciones que habían de decenas de miles de personas para ver a un líder hablando. Yo creo que murió con José Francisco Peña Gómez. Es decir, que, Él era el único que hacía eso. correcto, exactamente, era el único que lo hacía y en cierta medida Balaguer también. No, pero para que no movilizaba esa cantidad de gente, ¿no? No, 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 no. Lo de Peña Gómez fue algo extraordinario en ese sentido, la vinculación suya con un sector importante de la sociedad dominicana. Hay que decir que Peña Gómez fue también el último gran líder de una clase social. Es decir, cuando usted configura el liderazgo de Peña Gómez, usted se da cuenta que era el líder de la clase más pobre de la República Dominicana, de la clase más pobre urbana, porque hay que decir que Joaquín Balaguer, por su parte, era el líder de la clase media urbana, pero el líder del campesinado, de los pobres del campo, que en ese momento, pues, teníamos un país que tenía exactamente un gran peso de la población campesina. Así que Peña dejó su legado allí, expresado en el Partido Revolucionario Dominicano y en el otro partido que él fundó, que es el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, que ahora preside su hijo José Fran Peñaguaba, pero que es el único partido que ha fundado Peña Gómez. Tú sabes algo, Juan Carlos, que yo he escrito por ahí que Peña Gómez tuvo dos o tres oportunidades de ser presidente. Sí, 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 sí. De hecho, de hecho creo que en 1996 creo que fue el momento en el que estuvo realmente más cerca de ser presidente. Quizás eh, su propia naturaleza y la forma en la que él condujo esa campaña, quizás lo alejó de, del sólido presidencial y de no entender el cambio que había ocurrido en la dinámica política nacional a partir del llamado Pacto por la Democracia. Entonces, Peña
fue un hombre que contó con el favor del pueblo. De hecho, también tiene la virtud de ser el único dominicano que ha podido demostrar un fraude. Porque, aquí en cada elección todos gritamos fraude. Sin embargo, el único que pudo en el año de 1994 demostrar fehacientemente que se había perpetrado un fraude en su contra fue precisamente José Francisco Peña Gómez. Por eso se hace el Pacto por la Democracia, que abre las puertas para elecciones nuevamente. Un hombre como Balaguer, con el liderazgo y el poder que tenía, no era verdad que iba a ceder a una convocatoria nueva de elecciones, si no se le demostraba claramente que hubo un fraude. Acá, aunque hay que decir, y esto es un paréntesis importante, el respaldo que le dio Estados Unidos a Peña Gómez durante ese proceso no fue motivado eh, por la prueba del fraude, fue motivado por otra cosa. Porque recuerden que, contrariando los designios de la política de las instrucciones estadounidenses, el doctor Joaquín Balaguer, cuando el golpe de Estado de Cedras a Aristide, Balaguer fue el único que no obtemperó al llamado a bloqueo total contra el gobierno de Cedras. Y eso creo que le costó a Balaguer el respaldo que hasta ese momento tenía irrestricto de los Estados Unidos. Pero ya esa es una discusión histórica más. Yo que estuve bilateralmente ocupado con conexiones políticas con Haití en ese momento, te puedo decir que Balaguer sabía que cerrarle la puerta al flujo de recursos y de combustible a Haití era traer a esa gente para acá. Así es, así es. Vamos a dejar ahí. Así que vamos a Eso dejarlo se llama la visión más allá. exactamente. Vamos a dejarlo de ese tamaño, pero Peña Gómez es un líder bien recordado por la gente. Además, para finalizar, que no se puede dejar escapar, creo que es el único líder dominicano que ha plasmado en blanco y negro su visión del país. Es decir, y eso hay que reconocérselo a Peña Gómez. El hecho de que le haya puesto nombre, incluso una tesis del llamado gobierno compartido, creo que también es un punto a favor de Peña como líder de la República Dominicana. Ok, Juan Carlos, hablando ayer, en estos días y quizás la semana que viene, se va a hablar de Danilo Medina. Danilo Medina, a mi punto de vista, salió de la cueva porque se sigue produciendo una fuga de gente del PLD hacia la fuerza del pueblo. Y entonces, eh, el Congreso que está haciendo la fuerza del pueblo, que entra ahora en su fase de elecciones de autoridades, va a significar la alineación de la fuerza del pueblo en una campaña intensa por el poder, y eso achicaría más el PLD, que es un partido que no tiene futuro aparente, porque su líder, ¿qué está haciendo su líder? Defendiéndose el pasado. El PLD debería estar buscando el futuro. Entonces Danilo está saliendo de la cueva para defender su pasado, tratando de ponerse vigente y de trancar el paso a los que se quieran ir. Me parece a mí. Yo en eso pienso que Danilo hace lo correcto en defender su obra de gobierno, porque hasta sus más ácidos críticos reconocen que Danilo fue un buen presidente y que hizo un buen gobierno. Y no nos quedemos en los más ácidos críticos. Las cifras del gobierno de Danilo, pues, hablan por sí solas. Lamentablemente, por toda el esquema de lawfare con que se ha perseguido a Danilo durante este gobierno, y también por la estrategia de golpe blando financiado por USAID que sufrió Danilo entre el año 2017 y el año 2020, pues es evidente que Danilo Medina tenía que salir a poner en blanco y negro las bondades de su obra de gobierno. Eso por un lado. Ahora, hay que entender una cosa, y es que el PLD es el que tiene de los partidos políticos del sistema, el PLD es el que tiene la posición más difícil en este momento. ¿Y por qué lo digo? Bueno, primero porque el PLD sufre un problema en esta coyuntura, que es el único partido que tiene una cabeza
pero esa cabeza no puede participar. Es decir, para fines de atraer el voto de la gente, pues tiene un líder que no puede ser candidato y no tiene a día de hoy una figura identificada como un potencial presidenciable con opciones reales, porque vamos a decir las cosas como son. En en el Partido de la Liberación Dominicana hay varios precandidatos. Está Francisco Javier, está Charlie Mariotti, está Abel Martínez, probablemente esté Margarita Cedeño, probablemente esté Francisco Domínguez Brito y probablemente esté Juan Ariel Jiménez. Sin embargo, hoy día en el imaginario de la gente, eh, nadie coloca ninguna de esas figuras como el posible presidente de la República. Situación muy distinta a la que tiene el PRM, que aunque su principal figura, que es Luis Abinader, no será candidato en el 2028, pero tiene de sus 6 o 7 precandidatos formales, tiene al menos 2 que la gente ubica como posible presidente en el año 2028. Hablo de David Collado y de Carolina Mejía. Y en el caso del PLD, tiene 2 figuras que la gente también proyecta hacia el 2028 como competidores reales por la presidencia de la República. Hablo de Leonel Fernández y de Omar Fernández. Entonces, en el PLD en eso corre con desventaja. ¿Qué pasa? Que también tiene un problema interno importante, porque elegir un candidato presidencial no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. De hecho, internamente tienen un debate muy fuerte que puede generar una nueva decisión en si se elige el candidato en este año o si se elige en octubre de 2027. Ya han escogido tentativamente el primer trimestre del año próximo, pero yo pienso que eso va a generar ahí mucha división interna. Entonces, es en ese contexto que Danilo evidentemente ha decidido salir porque sabe que mientras no tengan una figura de referencia sobre la cual montarse en el debate nacional, en esa misma medida las posibilidades del PLD seguirán diluyéndose aún más. Y yo pienso que por eso él ha decidido a salir y lo ha hecho, creo que con la mejor herramienta que tiene, que es reivindicar su obra de gobierno, que yo entiendo que en el PLD se ha sido más mezquino con Danilo que en el gobierno o hasta que en la fuerza del pueblo. ¿Y por qué lo digo? Porque es a los PLDistas a los que les corresponde, sobre todo a los que tienen aspiraciones presidenciales, reivindicar la obra de gobierno de Danilo, porque es la obra de gobierno del PLD, partido al que ellos van a representar. Y siempre es una obra con el que se le va a asociar en lo bueno y en lo malo a quien sea el candidato del PLD. Entonces, usted no ve a ninguno de los candidatos del PLD reivindicando esa obra de gobierno de Danilo Medina. Así que yo pienso que esta salida de Danilo, al margen del contenido de todo lo que dijo, eh, yo creo que está dentro de ese marco. Ahora, en el contenido de lo que dijo, yo quiero rescatar 2 cosas prácticas. Perdón, Primero, parece que no podemos entender. Permíteme hacer una pausa y volvemos un momentito para que tú piques y te abra. muy bien. Ok. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Freites y su gente por La Nota 95.7. Juan Carlos Guerra sigue en línea y con él quería aprovechar para que me diga lo que quedó pendiente de Danilo Medina. Decía que para mí, al margen de todas las cosas anecdotarias que se pueden hablar ahí, como de la llamada de Pompeo, de si él tenía intención o no de reelegirse, de si sabía o no que sus hermanos estaban haciendo negocio con el gobierno, yo pienso que lo que nos debe importar a nosotros ahora
fueron los dos señalamientos que hizo Danilo con respecto a la actual gestión, que son que el gobierno no tiene manera de contestar. Me refiero al desastre energético, que Danilo hizo una radiografía del desastre energético y dijo algo importante, don Alfredo, que para recuperar la energía al punto en que estaba en el año 2020, es decir, con un déficit de 22% y con un subsidio que llegaba a los 500 millones de dólares, harían falta unos 15 años, porque dice Danilo Medina que el déficit de las empresas distribuidoras, yéndose muy bien, solamente se puede bajar al ritmo de un 1% por año. Entonces, él dice que el retroceso que ha habido en el gobierno de Abinader en el sector eléctrico le va a costar a la República Dominicana quizás 15 o 20 años de trabajo. También dijo algo importante, y era que el plan de diseño de Punta Catalina estaba hecho para que se construyeran 2 unidades más del mismo tamaño y que sin embargo en el actual gobierno han engavetado ese proyecto, siendo Punta Catalina hoy día el eje sobre el cual está parado el sistema eléctrico dominicano. Si no fuera por Punta Catalina, don Alfredo, el país estuviera apagado hoy día. Entonces, Pero apagado 24 horas. apagado 24 horas. Es decir, eso es importante. Y O, y además, además, para alumbrar los 5 minutos nos costaría un millón, una cantidad de dinero impresionante, porque totalmente. tendría que comprarlo a como lo vendan. Correctamente. Y la otra es el alto endeudamiento para gasto corriente que hizo que ha hecho el presidente Abinader. Ahí Danilo hizo también una radiografía muy clara sobre lo que significa el déficit fiscal de la República Dominicana y cuáles son las razones de que ese déficit se haya duplicado en el gobierno de Abinader. Y son razones que están ahí. Una, el, el, la el aumento indiscriminado de la nómina pública. Dos, el aumento de las pensiones de manera indiscriminada, las pensiones especiales. Además dijo algo que yo quiero rescatar. Daniel lo dijo, es un crimen y una falta de respeto al pueblo dominicano que una persona que no le ha servido al Estado se le otorgue una pensión de lujo cuando hay miles de dominicanos que están esperando entrar en el sistema de pensiones. Y además también dijo que la tercera razón es el aumento de las ayudas sociales sin ton ni son. Ahora el gobierno cada mes saca un nuevo programa de ayuda social que está financiado con préstamos. Este ha sido el único gobierno en la historia de la República Dominicana que ha tomado préstamos para pagar ayudas sociales y para pagar nómina. Es decir, que decía Danilo Medina ayer que si el gobierno quería resolver el problema macroeconómico que está enfrentando, que se expresa, aunque no se dice, en el alza constante y galopante de la tasa del dólar, eh, ese problema macroeconómico se resuelve solamente con que Abinader lleve las pensiones y la nómina y las ayudas sociales a los niveles en que estaba en el año 2019. Porque fíjese una cosa, hasta el año 2019 las ayudas sociales se le otorgaban a la gente en función del famoso mapa de la pobreza que hizo el PNUD. Sin embargo, desde que llegó el gobierno de Abinader con el pretexto de la pandemia, engavetó ese mapa de la pobreza y entrega esas ayudas. Bueno, lo estamos viendo, que se aparecen gente con un paquete de tarjetas en un supermercado a comprar bebidas y a comprar, como vi un pastor evangélico comprando materiales de construcción de manera pública y él mismo grabándolo, diciendo, miren, aquí están esta ayuda que yo estoy haciendo para que la gente sepa en qué estoy gastando los cuartos, en varilla, en blocks y en cemento para construir una iglesia, cuando esas ayudas anteriormente se otorgaban a unas personas determinadas y con un fin muy claro en el término social, que yo personalmente, y aquí termino, y ya eso es una discusión más adelante, pienso que esas ayudas que da la República Dominicana
en sentido general, las de antes y las de ahora, sin un criterio y sin un tope, es un crimen, es una condena para el que las recibe. Porque cuando usted pone a una madre soltera con menos de 30 años de edad a recibir una ayuda solo por el hecho de tener hijos, sin ponerle un plazo determinado y sin asociar a esos programas para que ella se inserte en el mercado laboral y o profesional o comercial, y que esa ayuda no se convierta en una pensión eterna, usted está convirtiendo a una madre que va a ver en el hecho de tener hijos una posibilidad de tener ingresos, cuando lo que debemos hacer es que esas ayudas solamente se dejen de por vida a las personas mayores de 60 años o que por una razón u otra no puedan tener una vida laboral activa. Pero a la persona joven con fuerza de trabajo que se le entregue una ayuda, tiene que ser con el compromiso de que esa ayuda será por un tiempo determinado y bajo un proyecto para que esa persona salga realmente de la pobreza y no se convierta entonces en un peso, en una carga para los que pagamos impuestos. Pero esa va a ser otra discusión. Juan Carlos, tú que eres tan perspicaz, tú me puedes explicar a qué va tanto Abinader a Washington. Bueno, a ofrecer con una conferencia, ¿Cómo es? a ofrecer una conferencia. Pero Juan Carlos, Él es un hombre reconocido en el mundo por su visión de país. Entonces lo están invitando en Estados Unidos para que enseñe a los norteamericanos cómo que se gobierna bien una nación. El milagro dominicano. Por lo menos eso es lo que dicen ellos. ya me mataste el tema porque yo estaba en serio, pero tú vienes con este relajo. No, yo creo realmente que algo está manejando Abinader que se oculta muy bien. Son como 5 o 6 viajes que ha hecho solamente a Washington. No solo eso, don Alfredo, ya hablando en clave seria, fíjese que yo me he fijado las veces que va es a lo mismo y con la misma institución, que es el Atlantic Council, que es una agencia de lobby en Estados Unidos, que no es un delito, porque en Estados Unidos hay una ley especial para lobby y hay muchísimas empresas que se dedican a eso y que se ganan la vida de manera correcta con ese tipo de actividad. Pero fíjese y hagan la búsqueda en Google, siempre lo invita al Atlantic Council y en el último año ha ido 4 o 5 veces a dar la misma conferencia. Es decir, que ahí hay algo que no se está contando y que a las miradas perspicaces no se le escapa que es con la misma entidad y al mismo sitio. Es decir, ¿qué estará gestionando el presidente Abinader? Uno no lo sabe. Estará asociado, en un principio uno puede pensar que puede estar asociado al interés de Estados Unidos a que la República Dominicana se convierta en en el destino final de los haitianos, pero dada la política migratoria de Trump, Sí, te iba a decir, hay un cambio. exactamente, hay un cambio. No, esa no debería ser en principio el motivo, aunque, paréntesis, el recorrido que hizo Marcos Rubio por la región en su instalación como secretario de Estado, dentro de las cosas que le estaba pidiendo a los distintos países era que se convirtieran en receptores de migrantes que no querían ser recibidos en sus países. Entonces, aunque aquí él fue enfático en decir que eso no estaba dentro de los acuerdos, conociendo a Abinader, yo no me atrevo a escribirlo en tinta, en piedra. ¿Por qué? Porque Costa Rica, por ejemplo, decidió que sí, que iba a recibir migrantes, sobre todo migrantes chinos, en su país, que fueran deportados de Estados Unidos. Es decir, que esa puede ser una razón. También se asocia mucho, recordemos, que el PRM es el único partido de la República Dominicana que tiene altos dirigentes condenados por narcotráfico en Estados Unidos. Y me refiero al diputado Miguel Gutiérrez, me refiero al ex alcalde Abreu. Yamil Abreu, y también me refiero a el más reciente, que es el denominado Fricolandia, que era un activista
del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo en el área de Puerto Plata. Hay muchísimas imágenes de él apoyando las actividades de Paliza cuando fue candidato a senador, porque será su campo de acción. Y ese es un hecho que está ahí, es decir, no estoy diciendo nada que sea una especulación, sino es un hecho público y comprobable. Eso vincula con actividades de narcotráfico al PRM y sobre todo a Paliza y a Fulcar. Exactamente. No se ha demostrado, no tengo la prueba de eso, no tengo la evidencia, pero viendo el esquema, uno pudiera decir que si no fue una línea estructurada del partido de salir a buscar fondos de los narcotraficantes para la campaña de 2020, fue una coincidencia muy extraña de que tantos narcotraficantes estén vinculados solo con una campaña, porque todavía no ha salido un narcotraficante vinculado al miembro del PLD, diputado del PLD, alcalde del PLD, senador del PLD. Tampoco ha salido un narcotraficante miembro de la Fuerza del Pueblo, diputado de la Fuerza del Pueblo, senador de la Fuerza del Pueblo, alcalde de la Fuerza del Pueblo, regidor de la Fuerza del Pueblo. De hecho, el único regidor en la República Dominicana sometido por sicariato, por actividades de sicariato, pertenece al Partido Revolucionario Moderno. Es decir, que ahí hay todo un esquema que si es una mera coincidencia, pues es de las coincidencias que debemos tratar de estudiar a fondo, porque son coincidencias extrañas. Juan Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, viejo. Tengo temas pendientes para la semana que viene, pero vamos a ver. Muchas gracias por tu participación. Adelante. Ok. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, cuéntame del frío y de los productos nuevos. Bueno, el frío está bueno hoy. Está, yo diría, en uno de sus momentos de apogeo. Y hoy ha llovido prácticamente todo el día aquí en Barcelona. Y tenemos, yo diría que un día reducido, intenso, porque el Mobile tiene hoy un horario recortado al ser el último día del Congreso. Entonces, a mí lo que me extraña es que se supone, salud, se supone que hoy terminaban las actividades, pero yo veía a la hora de cierre una cantidad de gente entrando que yo decía, pero por Dios, ¿a qué hora se va a ir esta gente de aquí? O sea, ¿cuándo va a cerrar este evento? Porque la verdad, yo dediqué el día de hoy a lo que es vamos a decir, la sección 8, que son prácticamente 8 grandes naves que componen el complejo de la Fira de Gran Vía aquí en Barcelona. Y la nave número 8, que es grandísima, igual que las otras, está dedicada específicamente a todos los que son desarrolladores, a empresas que están consolidándose como startups. Y tú veías a todos los banqueros. Ahí estaba el Banco Sabadell,
¿cómo se llama? El banco, eh, ¿cómo se llama este banco que estaba allá en Santo Domingo? El Banco Español. O sea, toda la banca española estaba presente buscando proyectos de cómo, diríamos, apoyar o invertir a todas estas startups. Pero también es importante resaltar que el Talent Arena ha reunido la mayor comunidad internacional de desarrolladores de Europa y está reforzando la posición de Barcelona como la capital del talento digital. Entonces, la Fira Montjuic, donde estuve hace 2 días, reunió a 20.000 desarrolladores de 115 países, de los cuales 53% eran profesionales seniors de 1.500 empresas, y se ha consolidado como el punto de encuentro clave. Esos días, esos 4 días, los asistentes tuvieron la oportunidad de conectar con empresas tecnológicas. Se organizaron hackathons, talleres innovadores y 223 sesiones impartidas. Eh, Nombré inclusive a Steve Wozniak, que dio una conferencia y dio una declaración muy fuerte. Dijo que la inteligencia artificial no es más que otra herramienta más para los delincuentes. Entonces, esa es su forma de ver diríamos, la apertura que da Steve Wozniak. Reitero, dice, IA sería una herramienta más para los delincuentes. Este cofundador de Apple fue el socio de Steve Jobs, en partes iguales, tengo entendido, o muy poca diferencia. Steve era realmente el tecnólogo, fue el que diseñó la primera computadora de Apple y compartía su visión sobre la inteligencia artificial y la tecnología en general. Él dejó claramente que aún queda mucho por hacer en el campo de la inteligencia artificial, y dice que puede ser de gran ayuda, pero también eh, usarla puede reducir nuestra capacidad para pensar. O sea, puede convertir el ser humano en una persona que se acomode a tal nivel que pierda gran parte de su capacidad de razonamiento, de procesamiento de muchas de las operaciones y ideas igualmente que puede generar. También, para concluir con Steve, dice, es una gran tecnología reportera de las cosas y en el futuro podría evolucionar hacia algo más sofisticado. Ahora está en sus primeras etapas y quizás un día llegue a pensar por su cuenta, dejando la puerta abierta a un desarrollo más avanzado en el futuro. Yo acabo de publicar un video que había prometido sobre el auto más rápido, el auto eléctrico, y yo diría que hasta de combustión más rápido que existe en el planeta. Es una entrevista de 9 minutos, la publiqué en X y en Instagram. Yo les invito a que no dejen de verla, porque ahí establece claramente que este auto o esta tecnología de la compañía Xiaomi, que nos atendieron maravillosamente bien ayer, tuvimos un tratamiento VIP totalmente, es el auto que más, bueno, desarrolla la más alta velocidad que un auto de calle puede desarrollar, casi 400 kilómetros por hora, te decía yo, Alfredo. Pero además, iguala casi la carga, o sea, que es lo que pretende el auto eléctrico. El tiempo que tú duras en una estación de gasolina, echando gasolina, es el tiempo que tú cargarías muy cerca de 0 a 100% de la batería en apenas unos 20 minutos. Y además de esto, lo importante es que recorre 700 kilómetros con esta carga. Ok, vean la entrevista, opinen. Hay mucha gente que le da quizás un poco de, de temor a opinar, pero no se preocupe, usted no tiene que ser un experto.
para comentar y hablar de estas cosas. Muy importante, estuvimos también en varias de las exhibiciones, y me he sorprendido porque este año he visto a muchas empresas consultores como McKinsey, como KPMG, o sea, todos con unos stands enormes. Y yo digo que esta gente está mirando el mundo de la tecnología como un campo verde para desarrollar sus proyectos de consultoría, pero también para no quedarse atrás, porque, Alfredo, las empresas están buscando consultores que le puedan ayudar a desarrollar sus negocios, siempre tomando en cuenta la tecnología. Entonces, de repente, un consultor como McKinsey tiene que saber tanto de tecnología como cualquier tecnólogo, porque a la hora que tú hagas una evaluación financiera y te metas en la empresa, veas los números, tú tienes que poder predecir o indicarle a la empresa cuáles serían las mejores herramientas, cuál es la mejor forma de poder mantener su negocio y desarrollarlo. Esto, a mi entender, eh, le da diríamos, una cara más de racionalidad a todos estos proyectos de tecnología que siempre se habían marcado por gente muy soñadora, gente, bueno, a Steve Wozniak siempre lo dijeron que y a Jobs que eran soñadores, pero fíjense lo que desarrollaron, fíjense cómo consolidaron a Apple, que ha sido una de las grandes empresas de todos los tiempos. Mira, otra cosa importante, la estrategia, por ejemplo, que tienen los teléfonos móviles este año, yo te diría que está muy marcada, no solamente por la inteligencia artificial. Yo analizaba mucho el tema de la fabricación de los móviles. Los móviles no tienen mucho para dónde coger. No hay grandes avances en términos de hardware, o sea, de lo que es el equipo en sí. La batería, yo diría que está llegando cerca de su límite en lo que es la duración que puede tener una batería de un teléfono, pero también en cuanto a capacidad de memoria, o sea, ya un teléfono tiene 1 tera. Yo no imagino un teléfono con 2 teras, porque 2 teras va a significar que un equipo tan pequeño tenga que procesar una gran cantidad de información y, por supuesto, aunque siempre la tecnología procura hacer procesadores más pequeños, componentes más pequeños, en este caso los teléfonos inteligentes usan componentes que son microscópicos, casi casi. Entonces, para mí es un gran reto que los teléfonos inteligentes puedan llegar a ser más de lo que hacen o de lo que son hoy día. Otra noticia importante que yo tenía más que noticia, era un análisis propio que yo hacía del mercado de la telefonía, es que no veo tampoco grandes avances en este Congreso de las empresas telefónicas. Veo las empresas telefónicas muy pálidas, muy cruzadas de brazos, muy preocupadas por su futuro. Y más que todo, sabemos que son las que sostienen prácticamente toda la red, toda la base para que los hogares, los teléfonos y todo lo que son dispositivos estén conectados. Pero yo no veo la manera de que las empresas telefónicas, si no se montan en la dinámica que tiene este nuevo mundo de las redes sociales, le va a resultar muy difícil rentabilizar el negocio. Si el negocio se va a ir apagando poco a poco, un negocio que cuesta mucho operarlo, que necesita mucha masa crítica. Visité varios de los stands de las grandes telefónicas, todas, AT&T, la misma, que te puedo decir, Docomo,
y para mí era una de las más avanzadas, que es la telefónica japonesa. Visité SK Telecom, South Korean Telecom. Visité siendo grandes empresas, Vodafone. O sea, nadie ofrecía realmente nada innovador. Telefónica de España. Óigame, la exhibición de Telefónica me dio hasta tristeza, porque ahí desarrollé yo una gran cantidad de entrevistas, conozco una buena cantidad de ejecutivos de este lugar, porque, como ustedes saben, cuando uno lleva año tras año este recorrido, siempre va dejando amigos en el camino, y aunque mucha gente se muda de empresa, siempre quedan los grandes ejecutivos senior. Me preocupa mucho el mundo de las telefónicas. Lo reitero una vez más. Hay que ver cómo se va a desarrollar el negocio, hay que ver cómo se va a sostener todo este asunto de la televisión por cable, el asunto de los teléfonos alámbricos en la casa, que cada vez son más escasos, el asunto también de las plataformas. Por ejemplo, yo no veo aplicaciones de las empresas telefónicas en los teléfonos, más allá que no sea para pagar la factura de tu propio teléfono, Alfredo. Pero claro, o sea, todo el mundo está cobrando dinero por las aplicaciones. Las telefónicas no cobran nada. O sea, no hay un rol activo que te diga, óyeme, parte del ecosistema de Apple, iOS, la telefónica tal tiene tal aplicación. No veo desarrollo de software, no veo desarrollo de soluciones para los usuarios y tienen una masa cautiva de usuarios enorme. Entonces, ¿por qué no se le busca la vuelta y no ven de alguna manera que tienen los departamentos de marketing de estas empresas, tienen que lanzar productos, tienen que innovar, tienen que buscar la forma de salirse de esta situación que yo entiendo que lamentarse porque no lo toman en cuenta, porque no sienten las redes sociales que son importantes? Bueno, es asunto, bueno, es harina de otro costal. Otra cosa que quería comentar, la guerra comercial de Trump, Alfredo, ha estado presente en el Congreso Mundial de Móviles. Ajá. Y sí, claro que sí, claro que sí. Oh, bueno, yo no sé si tuviste las declaraciones del presidente Xi Jinping. China ya fijó su posición con relación a los aranceles y Sí. le colocó unos aranceles a Estados Unidos muy fuertes. ¿Cómo van a afectar, o mejor dicho, cómo se van a afectar marcas como Tesla, como Apple, como Microsoft? O sea, todas estas empresas que están igualmente establecidas en China y que tienen un mercado enorme y que representan en algunos casos una tercera parte de sus ingresos. ¿Cómo van a gestionar todo esto? Y por otro lado, también veo a Trudeau de Canadá muy envalentado, enfrentando muchas de las medidas precisamente impositivas de China. Pero la reciente vuelta de Trump a la Casa Blanca, pues ha activado las tensiones comerciales, se siente en en el mobile. Hay muchas de las marcas que no se ven en los Estados Unidos. Yo decía, caray, yo viendo todas estas marcas, Oppo, Xiaomi, Huawei, o sea, Honor, ZTE, ninguna de esas marcas entra en Estados Unidos. Y las que están en Europa, evidentemente, han y gozan de un prestigio y gozan de un avance importante porque China ha logrado que sus marcas se posicionen muy fuerte. Y yo decía que desde el punto de vista marketing, China ha logrado posicionarse más que todo como país, más que como marca, como industria, porque siempre fue un país que producía productos baratos, Y no de muy malos. buena calidad y malos. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Sigue habiendo muchos productos malos, porque a mí me han tocado cosas recientemente que he comprado que no encuentro ni ver, o sea, me funcionan un día y después más nunca, sobre Sí, todo. eso siempre habrá quien truquea
o puede evadir los controles de calidad, pero lo que pasa, Irving, es que la posición de Estados Unidos es la misma posición que tenía China antes de cerrarse. Sí, Cuando tú te cierras, tú llegas a un nivel de competencia entre tú y los tuyos, pero te aísla de lo que está pasando en el mundo. correcto. Pero mira, nada más la presencia en el pabellón ferial de Huawei es el pabellón más grande, 10.000 metros cuadrados, Alfredo Freite. Pero, y tú dices, bueno, está bien, pero tú caminas, te va, este es en el bloque número 1, de entrada tú te encuentras, desde que tú pones un pie en la exhibición del Congreso, lo primero que tú te encuentras con Huawei, pero sigue más para adelante y te encuentras con otro pabellón gigantesco de Honor, que es otra marca de Huawei. O sea, esos 10.000 metros cuadrados son de Huawei. Honor tiene, pon tú, unos 5.000 metros cuadrados más. Es decir, la presencia de China este año en el lanzamiento de grandes móviles, reiterando el despliegue de 5G, pisando fuerte en inteligencia artificial, la irrupción de China en el DeepSeek, que ha tambaleado los mercados de medio mundo y que hundió a las grandes empresas estadounidenses. Y ahora Xi Jinping, que declara fuertemente que está listo para la guerra comercial y militar. Oye bien, Sí, nunca cualquier había oído. guerra. Elige tú el terreno. Si es Y las armas. comercial y la trampa. Óyeme, yo me quedé de una sola pieza porque todo esto repercute en los negocios, todo esto repercute En los de una mercados. forma, y en los mercados, Sí. todo esto igualmente preocupa mucho a las empresas. Yo leía un artículo en The Economist y hablaba precisamente de que este va a ser el año más turbulento que ha habido de las últimas 2 décadas. El año donde más inestabilidad, donde más sube y baja, donde más van a ver ustedes fluctuaciones en las monedas, fluctuaciones en los mercados, es precisamente a consecuencia de este clima geopolítico que tenemos hoy Tú día. sabes que Trump está actuando como sigue actuando Gran Bretaña, que cree que los imperios de los años 50 siguen vigentes. Gran Bretaña está impulsando acciones militaristas en Europa, pero tiene un pequeño ejército. Gran Sí. Bretaña es un paisito ya. Bueno, mira, eh, ¿cómo explicarte que crea fama y acuéstate a dormir? O mejor dicho, crea fama y regodéate, o sea, tírate para atrás en la silla. Es una forma de decirte, los británicos tienen un prestigio ganado precisamente por su carrera armamentista, por su gigantesca operación de espionaje que mantienen a nivel mundial, pero como tú decías, no tienen un gran ejército, no tienen una carrera armamentista como la lleva, por ejemplo, Rusia, como la lleva Estados Unidos, como la lleva China, y como hay otros países también importantes que no se mencionan, que están por ahí, como La Turquía, India, la la India India, oh, Y la India Turquía, está subvaluada, pero eso va a salir, ¿eh? exactamente. Mira, ya se me acabó el tiempo y Que qué nada, pena. no podemos hacer un aparte, un extra. Bueno, es que tú tienes demasiado compromiso, tú eres un hombre No, demasiado no, comprometido. que hay mucho, el tiempo es muy escaso, nada más Ahí había 60 Juan minutos Carlos nada más. acabando con el gobierno. Juan Carlos no da tregua. Tú sabes que él tiene algo personal con el PRM. Yo digo que sí, porque yo lo oigo hablando y decía, pero este no es el Juan Carlos que yo conozco, porque Juan Carlos era un hombre más tranquilo, más, más sopesado, pero no, 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 ¿sabes qué? Una cosa era el vicecanciller de la República y otra cosa es Juan Carlos, el político, porque Juan- es para arriba y para arriba.
Bueno, no, es que él se bajó de esa silla de vicecanciller Sí. y me parece que le dolió mucho por lo que dice. Bueno, Ok, un fuerte abrazo. Vargas, Ok, un abrazo. Hasta hasta luego. pronto. Bye bye. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 99.5, 97, 97.5 y también por los canales de VTV 90 y 1090. Alfredo Frei, en nombre de todo el equipo, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Muchísimas gracias.